El hecho final común que se da en la apoptosis es la fragmentación de los ácidos nucleicos, de DNA, del RNA. Fragmentación que es el hecho fundamental de la apoptosis. Si no hay ácidos nucleicos, no hay vida celular, ¿no? Los ácidos nucleicos son los que tienen los genes que van a codificar para producir todas las proteínas de la célula o proteínas extracelulares también. Esta apoptosis se va a llevar mediante 3 fases. Una primera fase que se llama la fase efectora. Fase efectora que tiene 2 vías. Una vía externa o extrínseca o vía ligando-receptor, ¿ya? En el cual tiene que existir un ligando llamado ligando de muerte. Este ligando de muerte tiene que existir a nivel de la célula que va a inducir la muerte de otra célula. La célula que ya no sirve, la célula que está programada para morir, va a tener el receptor de muerte. Todo esto va a dar lugar a que se activen una serie de señales bioquímicas enzimáticas y que al final van a llevar a la fragmentación del ADN, ¿ya? Entonces, en la parte superior tenemos una célula inductora de muerte. Esa célula inductora de muerte, célula efectora, tiene como ligando de muerte el CD95. CD95 ligando, llamado también Fas. Y la célula que ya no sirve, que le vamos a llamar célula blanco, por ejemplo, un linfocito T, tiene el receptor de muerte, el CD95 receptor o Fas receptor. Una vez que se produce esta unión, en el entorno del receptor se van a unir otras proteínas, CAF3, FAT, procaspasa 8. Estas proteínas forman un complejo de dominio de muerte y al final esta procaspasa 8 se activa en caspasa 8. A partir de ella se van a activar en cascada una serie de caspasas. Al final se activa, se fosforila la caspasa 3 y la caspasa 3 directamente va a producir lisis, fragmentación de los ácidos nucleicos, ¿ya? En esencia, todo eso es la vía extrínseca, que está dada por un ligando, ¿ya? Por un ligando, una vía externa, extrínseca. En esta vía extrínseca también forma parte la mitocondria. Caspasa 8 también puede activar mitocondria. Y vamos a ver luego, la mitocondria también va a producir a través de sus factores que produce fragmentación de los ácidos nucleicos. El factor de necrosis tumoral, que ya lo conocemos, también puede inducir apoptosis. El factor de necrosis tumoral tiene su receptor a nivel de las células, receptor, y ese receptor, una vez que se une el factor de necrosis a su receptor, tiene muchos caminos que seguir, pero uno de esos caminos es que se le unan proteínas que tienen los dominios de muerte. El TRAT, el FAT, el TRAIT, procaspasa 8 y al final termina activando a la caspasa 8. El factor de necrosis tumoral, que lo conocemos como una interleucina proinflamatoria, proliferativa también, y lo dijimos más antes, puede producir apoptosis, la muerte de una célula. El factor de necrosis tumoral, con su receptor, normalmente tiene vías de activación
que activa el factor nuclear kappa beta, por ejemplo, este factor de transcripción, que a nivel del núcleo va a codificar para producir distintas células, ¿ya? Distintas proteínas proinflamatorias. Pero el factor de necrosis tumoral, al actuar sobre su receptor, también puede agrupar a estas proteínas de muerte, con dominios de muerte, el FAT, el TRAT, procaspasa 8, al final caspasa 8 y al final una cascada de caspasas, al final caspasa 3 y apoptosis, muerte de esa célula. Esta es la vía más común de producir muerte apoptósica de nuestras células, a través del Fas ligando que interactúa con el Fas receptor en la célula blanco. Fas, o llamado también CD95 ligando, y el Fas, llamado también Fas receptor o CD95 receptor. Y entonces esto sí, sabemos que se le juntan varias proteínas con dominios de muerte, se activa la caspasa 8, cascada de caspasas y al final apoptosis, ¿no? Es lo que hemos visto en la anterior gráfica. Bueno, es otro camino que puede tomar por la caspasa 10. Hay otros también ligandos de muerte, trail, que actúa sobre otros receptores de muerte, DR4, DR5. Esto es para que recuerden cuando los linfocitos T citotóxicos y las células natural killer mataban a una célula blanco, lo hacían mediante la producción de perforinas que producían poros en la membrana de la célula blanco y la gran enzima B que atravesaba estos poros, y la gran enzima B también tenía propiedades de activar las caspasas. Terminaba activando a la caspasa 3 y al final de cuentas apoptosis, ¿ya? Todo esto es vía extrínseca, vía externa, en la cual hay un ligando y hay un receptor. En algunos de ellos participa también la mitocondria, como he mencionado. Entonces, todo esto es la vía apoptósica extrínseca, lo que hemos mencionado. Y acá tenemos la vía apoptósica, la intrínseca, ¿ya? La vía intrínseca es la propiamente la mitocondrial. La mitocondria puede ser activada diversos estímulos estresantes que se suceden en la célula. Uno de ellos es el daño a los ácidos nucleicos. Va a activar a la mitocondria para que la mitocondria produzca fundamentalmente citocromo C. Esta citocromo C se va a unir con el APAF1 y la procaspasa 9 y forman lo que se llama el apoptosome, ¿ya? El apoptosome va con la caspasa 9 activa, va a activar a la caspasa 3 y al final apoptosis, ¿ya? Apoptosis, muerte de la célula. Esta es la vía intrínseca, por la cual la célula está sometida a un insulto, a un estrés, hay diversos estímulos estresantes y el rol fundamental lo juega la mitocondria. ¿Ya? Esta es la vía interna, cómo se va a producir la apoptosis. La célula misma, debido a que está con una serie de alteraciones de estrés, como les digo, ella misma va a programar su muerte a través de la mitocondria. Esos estímulos estresantes pueden ser radiaciones ultravioletas, en Arequipa tenemos altos, radiaciones gamma, equipos de rayos X, el incremento de calcio en el citosol de las células por diversos estímulos estresantes, se puede liberar harto calcio en la célula, los radicales libres de oxígeno, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, también que continuamente se pueden estar produciendo en la célula. Todos ellos pueden hacer que la mitocondria entonces se active, se libere fundamentalmente el citocromo C, que al juntarse con el APAF1 y la procaspasa 9 van a formar el apoptosome, que al final
termina activando a la procaspasa 9 en caspasa 9, después caspasa 3 y después muerte celular. La mitocondria también puede producir endonucleasa G, el factor inductor de apoptosis, y ambos pueden producir, todo este camino de acá, pueden producir muerte celular, endonucleasa G y factor inductor de apoptosis. Y el camino que van a seguir estos es independiente de caspasas, ¿ya? Los dos por sí mismos pueden producir muerte celular, independiente de caspasas. También la mitocondria puede producir el SMAC diablo, que inhibe a los inhibidores de caspasa. La resultante es activación de caspasa 3 y muerte celular. Todos estos sustratos, estas proteínas producidas por las mitocondrias, al final van a conllevar a muerte celular. Ya no voy a reiterar más, este cuadro es reiterativo, factor inductor de apoptosis, endonucleasa G, citocromo C, la misma mitocondria condiciona más calcio en el citosol, y esta última para que veamos, cuando una mitocondria está alterada por un insulto, un estrés celular, esta enzima que normalmente interviene a nivel de la membrana interna mitocondrial, en el ciclo oxidativo de la mitocondria, al final para generar agua, para generar moléculas de oxígeno para la vida de la célula. Esta, al estar alterada la membrana interna, se retiene gran cantidad de esta enzima, la NADPH2, y la acumulación de esta conlleva gran acumulación de anión superóxido, que es un radical libre de oxígeno, y la acumulación excesiva de radicales libres de oxígeno también van a llegar a producir degradación de los ácidos nucleicos. Este es otro camino que emplea la mitocondria al final de cuentas para producir apoptosis. No voy a reiterar, es más de lo mismo, la vía de apoptosis mediada por receptor ligando, ¿ya? Esto ya lo he comentado todo esto, caspasa 3, apoptosis. Y la vía interna mitocondrial, también ya he dicho la liberación de citocromo C, el SMAC diablo, todo esto es el apoptosome. Al final terminan activando caspasa 3, ¿sí? Para que se produzca la apoptosis. No voy a entrar también en el detalle, pero hay una interrelación entre ambas vías, ¿ya? Hay una interrelación entre ambas vías. Más con que la vía externa, como comenté, pueda interrelacionar con la vía interna, y, favoreciendo la apoptosis, ¿ya? Esto es para que vayan viendo que en la vía mitocondrial el daño al DNA, radiaciones gamas, ultravioletas, excesiva producción de radicales libres de oxígeno en flechas negritas, al final terminan activando unas proteínas proapoptósicas, el BAC con X y el BAC con K, ¿sí? Ambas de las cuales actúan a nivel de la mitocondria para que ésta libere fundamentalmente el citocromo C, ¿no? Entonces ya vamos viendo algunas proteínas proapoptósicas, BAC con X, BAC con K. Y vamos viendo algunas proteínas antiapoptósicas que inhiben a las proteínas apoptósicas. El BCL-XL y el BCL2 son dos proteínas fundamentales antiapoptósicas. Después que se ha dado esta fase efectora con degradación de los ácidos nucleicos, va a venir una fase degradativa mediante la cual la célula sujeta a apoptosis va a comenzar la célula recién a degradarse. Va a haber una reducción de todo lo que es la célula. El núcleo se va a retraer, el citoplasma se va a retraer. Van a comenzar a aparecer proyecciones celulares, estas proyecciones. Proyecciones celulares, ¿ya?
En esas proyecciones, en el entorno, en la membrana de esas proyecciones, aparecen este fosfolípido de membrana que se llama la fosfatidilcerina, ¿sí? El núcleo se va a retraer, hemos dicho, la cromatina se va a condensar, todos los ácidos nucleicos forman cromatina. Estas prolongaciones van a dar lugar a que se formen cuerpos apoptósicos, ¿ya? Se liberan de la célula y se van a formar cuerpos apoptósicos. Y después estos cuerpos van a ser fagocitados. Todo esto es la fase degradativa. Y como tercera fase viene la fase de limpieza. Cuando una célula muere por apoptosis, lo que queda es basura. ¿Ya? La célula que ha muerto por apoptosis ya no sirve. ¿Y qué queda? Basura. Y entonces esa basura tiene que ser limpiada. ¿Y quién es el que va a ser de carro recogedor de basura? Esta célula que ya la conocemos, que es el macrófago, que tiene cuánto de funciones. Esta célula de macrófago tiene receptores scavenger, o sea, receptores basurero. Y el CD14, que es su marcador, también puede actuar de receptor scavenger, receptor basurero. Lo cierto es que cuando una célula entró en apoptosis, se formaron las prolongaciones. Después de las prolongaciones vienen los bleps o burbujas, y después se separan las burbujas y forman los cuerpos apoptósicos, ¿ya? Esta basura, estos cuerpos apoptósicos, no pueden quedar en la vía pública, no pueden quedar en nuestro organismo. Entonces son reconocidos por los macrófagos a través de estos receptores y ahí adentro son incinerados. Pero también pueden ser procesados por los macrófagos, pero ese procesamiento implica que se puedan producir y liberar citocinas antiinflamatorias para que ya no se siga generando inflamación, daño, ¿ya? Por eso es que la muerte por apoptosis es una muerte limpia, sin inducción de daño, de inflamación, ¿ya? Por eso es que la apoptosis es conocido como un concepto fisiológico que se da para que las células, cuando no sirven, mueran. Mueran por sí mismos, programan su muerte, o porque alguien les dice, oye, ya no sirves y tienes que morir, una célula vecina. Y al final, cuando ya es recogida esa basura, el macrófago lo incinera y ahí quedó la historia. Es un proceso fisiológico y así se da normalmente en nuestras células que ya no sirven. Porque el otro tipo de muerte celular, que es muerte celular por necrosis, ¿sí? La muerte celular por necrosis es por un insulto, un agravio a la célula, por ejemplo, un golpe directo, un golpe físico a las células, por privación de oxígeno, no llega oxígeno y esa célula va a morir por necrosis, no llegan nutrientes, esa célula muere por necrosis. Muchos problemas pueden generar muerte por necrosis, por ejemplo, en el proceso inmunológico, inflamatorio inmunológico, en la parte efectora de la respuesta inmunitaria, ahí las células del sistema inmunitario van a producir inflamación, ¿ya? Daño en nuestras propias células, se generan los DAN. Estos DAN van a ser reconocidos por receptores Toll-like, lo hemos dicho antes, a nivel de macrófagos de células dendríticas. Y una vez que lo reconoce y lo ingiere al DAN, ahí adentro lo que va a producir, lo va a procesar, lo va a presentar a través del núcleo a los linfocitos T, al TCR de linfocitos T, y esto puede ser que se active el linfocito T y al final se genere una respuesta inmunitaria equivocada, ¿ya? O sea, la muerte por necrosis al originar DAN pueden ser reconocidos por Toll-like de estas células dendríticas y entonces va a activar a estas células y van a presentar algunas
proteínas del DAM procesadas a los linfocitos T para que se activen y se induzca una respuesta inmunitaria amplificatoria, ¿ya? Con producción de citocinas proinflamatorias. Entonces, la muerte por necrosis celular no es una buena muerte, no es una muerte fisiológica. Es una muerte que nos puede llevar a más daño, ¿sí? A más respuesta inmunitaria en exceso. Esto ya que es ligando siempre. Entonces, esto también ya lo he dicho, hay varios receptores de muerte. El principal, el CD95, llamado receptor o APO1, ¿ya? Y su ligando va a ser el CD95 ligando. El factor de necrosis tumoral también es un receptor de muerte. Y su ligando va a ser el factor de necrosis tumoral alfa y el beta. Hay otros factores, hay otros receptores de muerte, DR3, DR4, DR5, factor de crecimiento neural. Bueno, en lo que concierne a inmunología, el que más de lejos es el CD95 y después el factor de necrosis tumoral, ¿no? Esos dos receptores de muerte. En un ratito, espérenme. Bueno, entonces, muchachos, como tal, la apoptosis es un concepto fisiológico, muerte de lo que ya no sirve, ¿sí? En lo que es inmunología, la apoptosis de las células inmunológicas fisiológicamente se da en tres instancias. Número uno, apoptosis de los linfocitos T cuando se ha terminado en forma activa la respuesta inmunitaria contra un antígeno, ¿ya? Y esto ya lo he comentado y lo he dicho para referirme cuando los linfocitos T se activaban y generaban una respuesta inmunitaria y ya se eliminaba el antígeno. Esos linfocitos T después tenían que morir, eran antígenos específicos y ya no servían y por lo tanto tienen que morir. Y una de las formas como se programa su muerte es a través de la interleucina 2 en ese segundo momento,
la interleucin 2 hacía aparecer en los linfocitos T el Fas receptor que interactúa con el Fas ligando de la célula presentadora de antígenos. Producto de esta interacción se producía la apoptosis, la muerte clonal de este grupo de linfocitos T específicos para este antígeno, al epítope de ese antígeno, ¿ya? Es esa apoptosis de los linfocitos T, terminación activa. Otra manera de la apoptosis en inmunología, y también esto ya lo hemos hecho, se refiere a la apoptosis de las células blanco, que está dada por las células natural killer y los linfocitos T citotóxicos. Estas células, cuando se activaban, hemos dicho que producían perforinas a través del cual pasaban las granenzimas, la granenzima A, la granenzima B. Y estas granenzimas ya hemos visto pueden activar a la caspasa 8 y después caspasa 3 y después apoptosis. Esa es una apoptosis rápida, se genera rápidamente. En un segundo momento, los linfocitos T citotóxicos, células natural killer, podían expresar estas células en su membrana el Fas ligando, que interactúa con el Fas receptor de esta célula blanco y de esta manera lo eliminaba por apoptosis tardía. ¿Sí? Esta es otra manera como se da apoptosis en células inmunitarias. Y el tercer concepto es la de apoptosis de células inmunes en sitios inmune privilegiados. Sitios como el ojo, el sistema nervioso central y el testículo son sitios inmune privilegiados en el sentido de que estos órganos tienen células muy nobles. El ojo tiene células de retina, el sistema nervioso central tiene a las neuronas, los testículos a las células de Sertoli. Y si estas células mueren, ya no se van a regenerar, ¿sí? Las neuronas sabemos que no se regeneran, ni las células de la retina, ni las células de Sertoli, quedaríamos ciegos, quedaríamos sin conocimientos de tanto de cosas, lesionando a las neuronas, sin generación, lesionando a las células de Sertoli, y por eso estos órganos tienen que ser privilegiados, no pueden ser afectados por las células del sistema inmunitario. Cuando en estos órganos sucede algo, degeneran en cáncer o ingresa un microorganismo para generar una respuesta inmunitaria, estas células tienen expresadas en su membrana el Fas ligando. Fas ligando que actúa pues como un escudo para cuando vengan las células del sistema inmunitario, linfocitos T, linfocitos B, células natural killer, a generar una respuesta inmunitaria adquirida, estas células van a expresar el Fas receptor que interactúa con el Fas ligando de estas células de tal manera que no van a morir. ¿Ya? Estas células de acá, Fas ligando, Fas receptor, van a hacer morir a los linfocitos T, B y células natural killer. No se puede dar una respuesta inmunitaria efectora inflamatoria en estos órganos. La respuesta inflamatoria va a producir daño, muerte de esos órganos. Por eso es que se les llama entonces inmune privilegiados, ¿ya? Inmune privilegiados. Ahora, la apoptosis como tal es un proceso fisiológico que se da en células que ya no sirven, pero la apoptosis está dándose continuamente todos los días porque existen muchos agentes que pueden inducir apoptosis, activación de caspasas. Muchos medicamentos, glutamato, dopamina para hipertensión arterial, el excesivo consumo de calcio, esteroides, la dexametasona, prednisona, antineoplásicos, cisplatina, bleomicina, metotrexate, vincristina, son antineoplásicos bien conocidos que se utilizan para el cáncer, pero que pueden causar apoptosis en nuestras propias células. Tóxicos como el etanol, los que diarios se emborrachan, tienen entonces mayor propensión a generar apoptosis.
Las radiaciones ultravioleta, gamma, también hemos dicho, y la excesiva producción de radicales libres de oxígeno. Todo eso son agentes inductores de apoptosis, ¿ya? Van a producir una apoptosis patológica. Y así como hay varios inductores de apoptosis, generalmente estímulos externos, que equivocadamente van a generar la apoptosis cuando esas células todavía ya sirven. Entonces, en nuestro organismo tiene que haber proteínas inhibitorias de apoptosis. Cada uno de los pasos en la cual se generaba la apoptosis, desde el ligando receptor, estas proteínas de dominio de muerte, se forma ese complejo DISC, después la caspasa 3 y después actuaba también sobre la mitocondria, y la mitocondria podría liberar una serie de enzimas caspasa 3 y al final degradación de los ácidos nucleicos. Cada uno de estos pasos tiene sus inhibidores, proteínas inhibidoras de apoptosis, ¿ya? Este complejo de dominio de muerte puede ser inhibido por el CFLIP. Ahí se forma el complejo de muerte ya con la caspasa 8, puede ser a nivel de los linfocitos B, hay una tirosin Bruton, esta es una tirosin de Bruton quinasa que va a inhibir este complejo, a este mismo complejo, pero con la caspasa 8 ya activada. La proteína quinasa C, otra tirosin quinasa, inhibe la activación de los mitocondrios. Estas proteínas que les mencioné antes, BCL2, BCLXL, son proteínas antiapoptósicas que inhiben a la mitocondria, ¿ya? Ustedes comprenderán que la mitocondria tiene pues un rol fundamental en la vía interna, pero también participa en la vía externa. Entonces, el BCL2 y el BCLX son proteínas reconocidamente que inhiben la activación de las mitocondrias. Hay acá la interleucin 2, 4, 7, 15 que también pueden inhibir la apoptosis tras activación. Y hay otros más, el receptor del ácido retinoico, estos factores de transcripción como el factor nuclear kappa beta, una proteína inhibitoria de las caspasas, así como hay proteínas antiapoptósicas, todo esto que estamos viendo. También en nuestras células hay las proteínas proapoptósicas. Hay inductores de apoptosis, medios externos, pero también tenemos proteínas en el citosol de nuestras células, proteínas proapoptósicos que promocionan la muerte. El más conocido de todos y el principal es la proteína P53. Proteína P53 que activa a otra proteína proapoptósica, que es la proteína BAC. Y esa proteína, al actuar sobre una célula determinada, que está degenerando, por decir, en cáncer puede ser, esta proteína va a la mitocondria, le hace liberar citocromo C. Y el citocromo C al final termina induciendo apoptosis, ¿ya? Apoptosis. Entonces, las proteínas proapoptósicas es la proteína BAC, la proteína P53 y también hay la proteína MIC. Esta proteína MIC actúa como un factor supresor de apoptosis, precisamente del FAS. Ahora veamos esta familia de proteínas de la familia el BCL2. Son tres grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El grupo 1 está conformado por el BCL2, BCLX, ¿ya? El BCLXL, ambos son proteínas antiapoptósicas. Tienen este dominio BH4
que los hace antiapoptósicos. El grupo 2 está conformado por el BAC con X y el BAC con K. Y el grupo 3 por estas proteínas BIT. Y por estas dos proteínas en esencia, van a ser proteínas más bien antiapoptósicas. Ambos tienen en común el BH3 y al parecer el BH3 es lo que les hace más antiapoptósicas. ¿Ya? Perdón, discúlpenme, BCL2, BCLX antiapoptósicas, BAC con X, BAC con K y BIT proapoptósicas. Proapoptósicas. Todas son de la familia BCL2. Y antes se reconocía solo al BCL2 y BCLX como antiapoptósicas. Pero hoy todos estos forman una familia. ¿Ya? Estas dos, reitero, antiapoptósicas. Estas dos más están proapoptósicas. Esto es un poco más de lo mismo, me voy a pasar ya al rol de la mitocondria. Esto es importante. Entonces, hay enfermedades asociadas con incremento de la apoptosis. Y eso se llama apoptosis patológica. ¿Ya? ¿En qué enfermedades se está dando esta condición de apoptosis patológica? Por ejemplo, en infecciones como el SIDA. El SIDA, fundamentalmente el HIV, afecta a los linfocitos T helper que tiene el CD4 como receptor y ahí se mete. Vive largos años. Hasta que un día los linfocitos T citotóxicos los detectan. Y van a matar, esos linfocitos T citotóxicos matan a los linfocitos T helper donde está el virus HIV. Lo mata. Entonces, ya no hay linfocitos T helper. No hay el centro de inteligencia de la inmunidad adquirida. Esos pacientes terminan perdiendo la vida por un estado de inmunodeficiencia. ¿Ya? Los linfocitos T helper 1 han muerto por los linfocitos T citotóxicos. Esa es una apoptosis patológica, dañina, que mueran nuestros linfocitos T helper. Es por ponerles un ejemplo, pero hay varias enfermedades en el sistema nervioso central, el Alzheimer, el Parkinson, enfermedades cardiovasculares en las cuales hay isquemia, cardiopatías isquémicas, poco flujo de oxígeno, eso va a condicionar apoptosis patológica. El alcoholismo nuevamente metido en todo, que condiciona también un tipo especial de apoptosis. Ahora, así como hay enfermedades, estas enfermedades por incremento de apoptosis, hay enfermedades por deficiencia de apoptosis. Deficiencia de apoptosis. El cáncer. Las células que han degenerado en cáncer, esas células van a producir más la proteína P53, ¿ya? Para que la P53 promocione la muerte de esas células cancerígenas, ¿ya? Y si no se da la apoptosis, si no se da por X motivos, entonces viene el cáncer, vienen las enfermedades neoplásicas por deficiencia de apoptosis. Y cuando los linfocitos T, los linfocitos B se generaron la respuesta inmunitaria, bien sea humoral o celular, y ya se eliminó el antígeno, entonces esas células dijimos que tienen que morir después. Y si no mueren, siguen reactivas contra nuestros propios tejidos, condicionando enfermedad autoinmunitaria. Ahora, ¿qué relación hay entre el cáncer y la apoptosis? De lo que he dicho ya es deducible, ¿sí? Sucede que cuando una célula degenera en cáncer, cuando una célula degenera, sus ácidos nucleicos han mutado, entonces esta célula, cuando ha mutado,
se convierte en P53. Esta célula va a producir proteínas P53. Esta proteína P53 activa a las células BAC. Y esta BAC va a producir apoptosis. ¿Ya? Entonces, cuando una célula genera en cáncer, se secreta harto P53, se estimula el BAC y entra en apoptosis. Cuando una célula genera en cáncer, conviene que se dé la apoptosis para que esa célula muera, pues. ¿Ya? Entonces, ahí la apoptosis, como he mencionado anteriormente, es un proceso fisiológico. La mitocondria tiene tanto de funciones. Puede producir la citocromo C para inducir apoptosis, pero también puede producir el BCL2, o sea, la proteína antiapoptósica, que inhibe tanto a la citocromo C como va a inhibir la actividad del P53. ¿Ya? Entonces el P53, el BAC proapoptósico, es el BCL2 antiapoptósico, en flecha entrecrotada. Ahora veamos este concepto de autofagia. ¿A qué se refiere la autofagia? La autofagia se refiere a cuando la célula entra también en un estado de estrés celular, fundamentalmente por ayuno, cuando las personas ayunan, no quieren desayunar, pueden estar un día y no quieren tomar desayuno. Esa célula es privada de oxígeno, de nutrientes, y esa célula necesita energía para poder sobrevivir, ¿ya? Entonces, esa célula, para generar energía que no le llegan de los alimentos, que no le llega del oxígeno, para generar energía lo que hace es degradar a sus organelas más viejas, ¿ya? Les programa un tipo de muerte. Entonces, esas células, al degradar a las organelas, lo que van a hacer en ese proceso de degradación es obtener energía, ¿ya? Energía. ¿Cómo es que se degradan a esas organelas? Producto de activación de las lisosomas que van a formar autofagosomas, ¿ya? Y que son las que van a degradar finalmente a las organelas, ¿ya? Y entonces se convierte en más energía para que la célula finalmente no pueda morir, ¿ya? Y después de que se produce toda esta deformidad de proteínas viejitas, se va a conseguir que una vez que se produce la muerte de esto, lo que al final se consigue es energía, y al final la célula, esto es un proceso fisiológico de comerse a sí mismo, autofagia, sus organelas que ya no sirven, que han sido sometidas a ayunos prolongados. En buena cuenta es un mecanismo de defensa celular, la autofagia, ¿ya? La célula va a seguir viviendo, lo que están muriendo son muchas organelas, muchas proteínas viejas que ya no sirven. Esa es la autofagia. La necrosis, como les he dicho, es la muerte. La autofagia también es una muerte celular programada. En cambio, la necrosis no es una muerte celular programada. Es la muerte que se produce en una célula, hemos dicho, por diversos estímulos de injurias, de noxes, ¿ya? Entonces, esa célula, al final de cuentas, todos sus constituyentes orgánicos van a ser degradados. Tal vez una de las vías finales comunes de todo lo que produce daño y muerte a nuestras células sean los radicales libres de oxígeno los que conduzcan a la muerte por necrosis, ¿ya? Esa es muerte no programada. La apoptosis es una muerte programada
La autofagia también es una muerte programada. Ambos conservan su membrana del citoplasma íntegras. Y la necrosis ya es una muerte por insultos, ¿no? Por insultos. Ahí tempranamente se produce ruptura de la membrana del citosol. En cambio acá, en estos dos fisiológicos, se mantiene la membrana. Este último concepto y para acabar, la necroptosis. Cuando una célula programa su muerte y lo hace a través de caspasas, pero puede suceder de que las caspasas no se activen y se produzca muerte celular programada independiente de caspasas, ¿ya? Por ejemplo, el Fas ligando al actuar sobre el Fas receptor se agrupan proteínas de dominio de muerte y estas más bien, en lugar de activar a la procaspasa 8, va a activar a una proteína llamada el RIP. Cuando hablo de activar, fosforilar. ¿Ya? Entonces, el RIP, esta proteína 1, que está pegada a los receptores de muerte, inductora de muerte, este RIP va a pasar justo a nivel de la mitocondria y ahí van a inducir estrés, daño, ¿ya? El factor de necrosis tumoral, ligando sobre su receptor, también atrae al RIP, también actúa sobre la membrana de la mitocondria y le hace liberar toda una serie de sustancias tóxicas que van a producir muerte, daño en la célula. Bueno, esto es para reiterar un poco más, cuando se produce el daño en las mitocondrias, no es que solamente se le va a producir la muerte celular, sino que puede producir una serie de enzimas, endonucleasa Q, citocromo C, AIF, SMAC diablo, todo esto hemos dicho que producen la apoptosis mediadas por caspasas, ¿no? Lo contrario de la necroptosis, donde no intervienen las caspasas, sino el RIP. Y esta última diapositiva para que vean, miren, el factor de necrosis tumoral es de interleucina proinflamatoria, desde un comienzo activa al actuar sobre su receptor, vías de señalización, al final el factor nuclear kappa beta. ¿Ya? Este factor nuclear kappa beta es un factor de sobrevida. El factor de necrosis tumoral, mediante este camino, promueve la sobrevida. Pero el factor de necrosis tumoral, al actuar sobre sus receptores, también van a producir la apoptosis, lo hemos dicho. ¿Ya? A esta manera de producir la apoptosis le llamamos complejo 2. Este es vía caspasas. Y mediante el complejo 3, el factor de necrosis tumoral se une a su receptor, se le unen básica y fundamentalmente estas proteínas RIP, y esto va a condicionar la necroptosis. ¿Ya? Miren cómo el factor de necrosis tumoral puede producir la sobrevida de una célula, pero bien puede también hacerlo eliminar, apoptosis o necroptosis. Estos dos son tipos de muerte celular programadas. ¿Sí? Nada más. Estos son los tres complejos y acá está la escritura de los tres complejos para que ustedes lo lean. Ya, muchachos, si tienen alguna pregunta me lo pueden hacer y si no, más tarde nos veríamos para hacer autoinmunidad. Vale, entonces, si no hay preguntas, me despediría hasta más tarde. ¿Me están escuchando, no? Sí.